Hola compañeros, yo les voy a hablar de Jorge Luis Borges y dos de sus cuentos más importantes. El primero es Las ruinas circulares y después El libro de arena. Borges nació el 24 de agosto de 1899 en Buenos Aires, Argentina. Es uno de los más importantes, pero también de los primeros exponentes del ultraísmo. Y además desarrolló un estilo propio que algunos autores catalogan como una fantasía filosófica y metafísica, donde Borges utiliza elementos de estos tipos de literatura para hablar de temas que él consideraba importantes, como el lugar de la conciencia en el hombre para crear mundos, cuestiones religiosas, cuestiones filosóficas, políticas y sociales. Entre sus obras más importantes en la poesía se encuentran poemas, los ensayos, los diversos ensayos que publicó en revistas tanto en Europa como en Latinoamérica, están en sus recopilaciones Discusión, así como en otras Inquisiciones. Algunos de sus cuentos, de sus relatos más importantes son El Aleph, El Hacedor, La Biblioteca de Babel, El Informe de Brody, El Oro de los Tigres, por supuesto los dos cuentos que vamos a analizar aquí, El libro de arena y Las ruinas circulares. Y además también se dedicó a publicar antologías u otros textos con amigos escritores como Adolfo Bioy Casares, otro gran representativo de la literatura argentina del siglo XX. Como les comentaba al inicio, Borges fue un ultraísta, sobre todo en sus primeros años. El ultraísmo se caracterizó por ser un movimiento que intentaba romper con la tendencia de algunos autores de inicios del siglo XX de escribir de forma realista y de buscar que lo que escribían únicamente pudiera interpretarse de una forma psicológica y sobre la superficie de los actos o de los eventos del relato. Ellos criticaban y calificaban a la fantasía de no tener la capacidad de brindar un discurso, de criticar elementos de la sociedad, de iniciar una discusión política, social, religiosa, espiritual. Sin embargo, Borges creía todo lo contrario. En su ensayo Borges y el laberinto, Mirta Cesarego nos recuerda que a ojos de Borges la literatura fantástica más bien se vale de ficciones, no para evadir una realidad o para no discutir temas de esa realidad, sino para expresar una visión más amplia, utilizando símbolos, utilizando figuras retóricas, utilizando elementos de lo maravilloso y lo metafísico. Borges creía que era posible entender muchos más elementos más complejos que simplemente lo que la realidad o lo que la literatura realista te puede ofrecer. Y para ello utiliza diversos símbolos, utiliza libros, utiliza los laberintos, por supuesto, utiliza los tigres, los espejos. Él defendía que utilizar estos símbolos no solo trascendían la capacidad del lector de analizar superficialmente un texto, sino que además exigían una interpretación y una lucidez por parte de ese lector. Las ruinas circulares son un excelente ejemplo de esta especulación metafísica de Borges. En el relato tenemos a un hombre que llega a una de estas ruinas circulares destruidas, buscando justamente el poder que ese lugar le va a brindar. Y este hombre se describe a sí mismo en algún momento como un mago. Sin embargo, a su vez, hay otro dios, el cual es el dios del fuego, que va a dar vida, que es el que finalmente va a animar a los sueños del primer hombre. Para Borges, Dios tiene el poder de crear, como el hombre dentro de su relato tiene el poder de crear únicamente a partir de los sueños y únicamente a partir de la conciencia de crear este hombre. A partir de aquí existe esa especulación metafísica que Borges nos quiere dar a conocer. De forma explícita sabemos que al final esta persona se da cuenta que quizá no solo él tenga el poder de soñar y que su hombre soñado se trata de su obra, sino tiene la conciencia ahora de que quizá él también haya sido traído a la vida gracias a alguien más que sueña. Y entonces tenemos esta nueva capa metafísica donde quizá nos está sugiriendo Borges que él es ese soñador también. Él también es el hombre que sueña. Y que quizá uno, como lector, es el dios del fuego. Y esto nos lleva a recordar lo que Borges dijo una vez, de que el mundo podría ser la obra de un dios subalterno, el sueño de un dios subalterno, quien a su vez es visto
por otros dioses superiores a él, soñado e interpretado y traído a la vida y animado por otros dioses superiores a él. Nosotros, por supuesto, seríamos también entonces sueños y resultados de sueños de otros dioses superiores a nosotros. Y nuestra corporeidad parte de la conciencia de que existimos, no de nuestra materialidad en sí. Otro símbolo muy importante y recurrente en las obras de Borges es el del laberinto. Y él utiliza este símbolo para referirse al universo entero y a su infinidad. Sin embargo, también a veces se refiere a otros elementos como un libro infinito, una biblioteca. Y en todos ellos lo que encierra es la inseguridad del hombre por encontrarse, la necesidad de controlar y poseer su futuro, su destino. El libro de arena es ese laberinto, ese libro infinito, esa biblioteca, ese universo donde, sin importar el punto donde se encuentre, el hombre siempre se va a hallar en el centro de caminos indescifrables, de correspondencias circulares, inexplicables, donde físicamente sería imposible escapar. Y este laberinto no es una barrera física que limite al personaje. Se trata del resultado de la conciencia de saber que te encuentras en un punto infinito del universo, un punto idéntico a cualquier otro. Es darte cuenta del poco poder que tienes para controlar ese destino, para controlar ese universo. Cuando el personaje va a esta biblioteca, justamente para perder el libro y para no volver a encontrarlo, de nuevo el símbolo de la biblioteca como un universo infinito, simplemente no puede pasar de la calle fuera de la biblioteca porque su destino y su conciencia ya está atada al libro que dejó allá atrás. Borges además nos trata de comunicar esta idea en otros elementos del cuento. Por ejemplo, al inicio del cuento hay una cita de un poema escrito por George Herbert en 1655 que solamente dice "Thy ropes of sand", tus cuerdas de arena. Si leemos el poema de George Herbert, habla sobre esta idea muy humana de defender el poder que cada uno tiene sobre su destino, sobre su vida, sobre lo que debe de hacer, y de cómo es solamente la conciencia lo que crea estas cuerdas de arena, cuerdas de algo falso, algo imposible, pero que sin embargo allí están, deteniendo al ser humano, deteniendo a esa persona, a ese hombre, tal como lo hace la conciencia de saber que existe este libro infinito. En resumen, estos dos cuentos nos permiten entender lo que Borges trata de decir cuando defiende que son los símbolos, las metáforas, los elementos maravillosos, fantásticos y metafísicos de su literatura, las mejores herramientas para hablar y brindar discursos sobre cuestiones mucho más complejas, sobre cuestiones como la conciencia, como la religión, como la espiritualidad, como nuestro lugar dentro del universo, más que simplemente escribir o tratar de darle una interpretación literal a las cosas. Gracias a Borges podemos quizá imaginarnos que somos el resultado del sueño de otros dioses, pero también nos podemos dar cuenta que nosotros tenemos ese poder de crear mundos, de crear personas gracias a nuestra conciencia, y que esa misma conciencia eventualmente puede permitirnos tener control sobre nuestro destino o perder el control sobre él. Yo soy Antonio Quiroz, muchas gracias.